en todas las partes de su cuerpo y cuál parte es la que más vulnerable en su ser y cuál es la parte de su cuerpo que usted cuida más. Les doy un minuto para que cierren sus ojos y piensen en todo ello y vean la constancia de nuestro cuerpo, cómo Dios lo perfeccionó. Cierren sus ojos desde este momento. Háganlo, mis hermanos, en todo lo que yo me preparo. Analicemos cada parte de nuestro cuerpo, desde nuestra cabeza, nuestro cerebro, hasta la última partecita de nuestros dedos. Piensen cuál parte de su cuerpo es muy importante para usted. Analice si su mano puede ver lo que sus ojos ven. Vea si sus ojos pueden tocar lo que sus manos tocan. Vean si sus oídos pueden comer lo que su boca hace. Y veamos si nuestra boca puede escuchar lo que nuestros oídos ven. Y ahora sí, abran sus ojos y pueden sentarse. Usted, amado hermano, amada hermana, quizás en este ejercicio pequeño que hicimos, usted pensó cuál es la parte más débil que usted protege más. Alguien que me quiera decir cuál es la parte que le gusta de su cuerpo. Sí, que le gusta, y cuál es la parte más débil que tiene usted en su cuerpo que protege más. El corazón. Bien, el corazón. Yo creo que es el cerebro. El cerebro. Sí. Es la parte más débil. Sí, cualquier golpe fuerte en el cerebro en cierta parte podría causar Excelente. mucho daño. Pero vemos que todas esas partes son importantes para nuestro cuerpo, porque sin el cerebro, ¿qué pasaría? ¿Y sin el corazón? Porque del corazón vienen los sentimientos, los deseos y todo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, vemos que en el cuerpo todas las partes son fundamentales. Hoy quiero hablar de 3 puntos muy importantes, mis hermanos, y le titulé, le titulé de esta manera. Me puse a pensar y lo puse así: la fórmula de 3 dan vida a la iglesia. ¿Qué fórmula? Y hoy, mis hermanos, quiero hablar en este momentito sobre este punto. Tenemos los dones, los frutos y los talentos. ¿Son iguales? Parecidos, pero no tienen el mismo funcionamiento. Entonces, en la Biblia, mis hermanos, la principal diferencia de estos 3 enfoques o estos 3 puntos radica en su función y origen. Hay una gran diferencia en la Biblia, pero radican en qué cosas: en la función y en su origen. Los dones, ¿qué son los dones? Son dados por Dios. Exactamente, dice que los dones son capacidades sobrenaturales para servir a la iglesia. Esos son los dones, son dados, son capacidades sobrenaturales para servir a la iglesia. ¿Qué son los frutos? Los frutos son virtudes del carácter cristiano producidas por el Espíritu Santo. Producidas por el Espíritu Santo. Entonces, ¿son iguales? No. Los dones los da el Señor. Los frutos son producidos por lo que los dones hacen. Y ahora, ¿qué son los talentos? Habilidades aprendidas. Exactamente. Dice que los talentos, mis hermanos, son habilidades naturales que muchas veces vienen ya niños con esa capacidad, o son habilidades naturales, innatas o adquiridas.
Entonces, los dones se reciben, los frutos se cultivan y los talentos se desarrollan. ¿Cómo? O se nace con ellos. O se nace con ellos, claro. ¿Comprendemos? Entonces, esos son las tres cosas o las tres fórmulas que dan vida a la iglesia. ¿Y cómo dan vida? Veamos. ¿Y cuáles son? Los dones son regalos divinos, ya dijimos, regalos divinos dados por el Espíritu Santo a los creyentes. ¿Cuándo? Cuando nos bautizamos, hermanos. Cuando nos bautizamos, nosotros recibimos los dones del Espíritu. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Y también, no todos tienen el mismo don, sino que a cada miembro, cuando usted y yo decidimos bautizarnos, el Señor nos regala un don distinto. Y son dones, dice, específicos. Son dones específicos que el Señor nos otorga. ¿Para qué? Para que usted y yo lo ejerzamos. Y no son para beneficios propios. Allá afuera muchas personas dicen, yo tengo el don de tal cosa pero a la vez están haciendo beneficios propios. Hay ganancias deshonestas para las personas. Sino que los dones que el Señor nos otorga son para el beneficio ¿de qué? De la iglesia. Veamos, usted puede ver en 1 Corintios capítulo 12, lea todo, y por eso les hice ese ejercicio, porque no quiero leer el capítulo 12 de 1 Corintios. Lo que quise ver es que ustedes analizaran que la mano no puede hacer todo. Los ojos no pueden hacer lo que la mano ve. Entonces, si todo fuera ojo, ¿qué sería? No sería cuerpo. Sería un fenómeno, claro. Entonces, cada parte de nuestro cuerpo, mis hermanos, tiene una función. Y cada parte de nosotros como miembros de la iglesia tenemos una función. Veamos, 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 y 11. Lo vamos a hacer algo rápido, mis hermanos, por el tiempo, ¿verdad? Primera carta de los Corintios. Alguien que lo tenga, le puede dar lectura. Capítulo 12, versículo 8 al 11. Vean, hermano. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Gracias, mi hermano. Así también Cristo. Gracias, mi hermano. ¿Nos damos cuenta, mis hermanos? Que los dones no es solo uno, sino hay cuántos. Hay varios, mis hermanos, porque a este se le da por el poder del Espíritu palabra de sabiduría. Primer don, sabiduría. Otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otros el don de ¿qué? De fe, por el mismo Espíritu. A otros el don de sanidades. A otros el hacer milagros, a otros el don de profecía, a otros el don del discernimiento del Espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Vamos viendo los dones específicos que hay.
Vamos a ver el versículo 27 y versículo 28 de ahí mismo, pero veamos el 27, dice, vosotros pues, ¿quiénes somos nosotros? Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Cómo somos nosotros entonces? Somos miembros de qué? Del cuerpo de Cristo, dice, y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios ¿en dónde? En la iglesia, primeramente, ¿qué cosa? Apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan y los que ayudan, los que administran, los que tienen don de qué? De lenguas. No todos tenemos lo mismo. Es así, mis hermanos, que no se sienta usted que no está haciendo esto porque Dios le ha puesto un don. Solo requiere que usted y yo lo descubramos. Descubra su don. No porque usted no pueda predicar bien, no se sienta mal, hermanos. Porque quizás Dios, cuando usted decidió bautizarse, le puso un don específico. Solo requiere que usted y yo descubramos cuál es el don. ¿Ya? Sigamos adelante. Otro verso más. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8. Si lo tienen, sería bueno que le den lectura a mis hermanos para que avancemos. 6 al 8, ¿no lectura? Sí, en Romanos 6. Dios nos ha dado a diferentes dones según lo que Él quiso a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámosles bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo el cuidado, y el que ayude a los necesitados, hágalo con alegría. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces, hermanos? Utilizar nuestro don. Descubra primero cuál es el don que Dios le puso al momento que usted decidió bautizarse. Y después que lo descubra, utilice. Porque dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, use conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, ¿en dónde lo va a usar? En la enseñanza. El que exhorta, ¿en dónde lo va a utilizar? En la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Usemos nuestros dones, mis hermanos, conforme usted vea que Dios le puso en su corazón. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en qué? Con diferentes diáconos, ¿sí? Dice la alabanza 46. Entonces, hermanos, nos corresponde primero ver cuál es el don que está en mí y después utilicemos. Voy a seguir adelante. Es un tema muy maravilloso que quizás en una próxima vamos a ampliarnos más. Voy. Pero ¿qué pasa si usted y yo no usamos nuestro don? Dice, ahí mismo en el versículo 11 de Romanos capítulo 12, dice el verso 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en qué, en espíritu, sirviendo a quién, ¿con qué? ¿Cómo va a servir usted al Señor? ¿Cómo vamos a servir al Señor? Con nuestros dones. ¿Con qué? ¿Con pereza? No, dice, no con pereza, con diligencia, sirva al Señor. Primera de Tesalonicenses 5:19.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. ¿Cómo dice? No apaguéis al Espíritu. Con estas palabras nos quedamos. No apaguemos el Espíritu que está en nosotros, mis hermanos. ¿Y cuándo apagamos al Espíritu? Cuando ya no usamos nuestro don. Así es, hermano. ¿Comprendimos qué son los dones entonces? ¿Son dados por quién? Por Dios. Con diferentes maneras. Si a usted le gusta orar, haga oración. Si a usted le gusta predicar, predique. Si a usted le gusta evangelizar, ¿qué va a hacer? Evangelice, porque ese es el don que Dios le ha puesto a ustedes. Ahora, ¿qué son los frutos? Los frutos del Espíritu es el carácter de Cristo, dice, formado ¿en dónde? En el creyente. Que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas que no hay ley. ¿Qué indica esto cuando el carácter de Dios llega a nosotros? ¿Qué nos está indicando? Nos está indicando que nos ha cambiado, nos ha transformado, hemos madurado. Dice que indica la madurez espiritual y son el resultado de permanecer en quién? En Cristo. El amor sobrepasa todo. El gozo permanece aún estando en tribulación. La paz sobrepasa todo entendimiento, mis hermanos. La paz se cultiva aún estando en tormento. ¿Ya? La paz, paciencia. ¿Qué dice usted? ¿Qué está teniendo ahí? Paciencia. Estamos cultivando la madurez del carácter de Cristo. ¿En dónde? En nosotros, mis hermanos. Gálatas 5:22 habla de lo que hemos hablado: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Pero el capítulo 6, versículo 8 y 9, veamos ahí en Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Oiga, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Dice Gálatas capítulo 6, versículo 8. Dice de la siguiente manera: porque el que siembra para su carne, de la carne segará. ¿Qué cosa? Algo distinto, algo en contra de los frutos del Espíritu. Pero sigue: mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará. ¿Qué cosa? Veamos otro verso más. Juan 15, 5. El Evangelio de Juan. Vayamos a 15. Sí, Juan 15, 5. Mi hermano le puede dar lectura. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Quién es la fuente de los frutos? Cristo. Es Cristo Jesús, mis hermanos. Y si Él es la vid, ¿qué hace con las ramas? Que somos nosotros, los alimenta. Cuando usted sienta gozo, ¿quién lo está alimentando? Cuando usted sienta paz, ¿quién lo está alimentando? Cristo, mis hermanos, porque Él es la vida. Él da vida al resto de sus ramas. Él da vida a la iglesia. Entonces, dice el versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en donde, en mí, y yo permanezco en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí,
Entonces, ¿qué son los frutos, mis hermanos? Los que están ahí atrás, ¿qué son los frutos? ¿Qué es el fruto del Espíritu? Los frutos del Espíritu dice que muestra el carácter de quién. De Cristo. ¿De Cristo en quién? En nosotros. Es el producto de, gracias hermano René, es el producto de Cristo en nosotros. ¿Qué son los dones? Dados por Dios. ¿Qué son los frutos? Lo que produce por el reflejo o lo que produce por los dones. Pero ahora, ¿qué son talentos? ¿Y cómo los vamos a aplicar? Las habilidades fortalecen los dones. Vamos a darnos cuenta. Los talentos, dice que son habilidades naturales, son capacidades heredadas. Son capacidades heredadas. ¿Qué tan pilas me salió mi hijo? Quizás puede decir alguno ahí, pero si usted también es pila, ¿verdad? Se heredó, ¿verdad? Se heredó. Dice hermano él, yo soy músico, pero todos sus hijos son músicos. ¿De dónde se heredó? Son cosas heredadas, mis hermanos. Y esos son talentos, son habilidades que pueden. Usted dice que yo trabajo en un restaurante, mire, que yo las espaldas para. Son habilidades que se aprendieron. Que no son, muchas veces no son espirituales. Muchas veces no son espirituales. Pero es bueno para el teclado, o es bueno para la batería, o es bueno para la guitarra, son aprendidos. Entonces, esos son los talentos, dice, son capacidades heredadas o aprendidas. La música, la administración, el canto, o sea, el arte, también son cosas aprendidas. Todos los seres humanos poseen, ya sea creyentes o no creyentes, poseen talento, ¿verdad? ¿Cómo han inventado todas las cosas? ¿Qué es eso? Son habilidades que se aprendieron. La tecnología son habilidades que aparecieron y se aprendieron, mis hermanos. Y quiero ir finalizando, mis hermanos, en este punto. Mateo 25. Vayamos a Mateo capítulo 25. Capítulo 25, versículo 14 al versículo 30. Oiga, nos habla de la parábola de los talentos. Y se los voy a resumir de esta manera para no abarcarnos mucho. Dice que en un tiempo había un reino, o había un rey que se iba a ir lejos. Se fue lejos y dice que tenía 3 trabajadores. Pero antes de ir, él encarga sus bienes a ellos. A uno dice que le dio ¿cuánto? Le dio 5, a otro 3 y a otro ¿qué? A 1. Pero estos 3 personajes ¿sabían quién era el rey? Sabían, hermanos, porque al final, claro, al final es donde ya el Señor, el último, más adelantito les voy a decir cuál fue la expresión. Entonces sí sabían quién era el rey. Se fue, les entregó a uno 5, al otro 3 y al otro. Pasado el tiempo, ellos pusieron a trabajar sus talentos, pero hubo uno que no lo puso a trabajar, sino que ¿qué fue lo que hizo? Lo enterró. Pasado el tiempo, vuelve el rey y viene, bueno, vamos a ver qué hicieron con lo que yo les dejé. ¿Y qué pasó con el primero? Dijo, me dejaste 5, dijo, aquí hay otros 5.
¿Qué hizo? ¿Lo trabajó? Sí. ¿Pero qué pasó? ¿Qué le dijo el rey? Excelente, buen siervo. Qué bueno, buen siervo fiel. Te dejé 5 y has ganado 5. Entra, ¿qué cosa? Viene el segundo, le dice, me dejaste 3. Gané 3. Qué bueno, le dice el rey. Qué bueno. Entra. Pero ¿qué dijo el tercero? Yo sabía quién eres. Y tuve demasiado miedo que mejor lo que hice fue esconderlo. Lo escondí. Lo guardé, lo escondí, nadie lo podía tocar. Y aquí está, le dice. Aquí está, tuve miedo y todavía quitándole el polvo. ¿Verdad? Todavía. ¿Qué le dijo el rey? Mal siervo. Mal siervo. No pudiste ganar sabiendo cómo era yo, que ciega donde no, siempre. Mal siervo. Échalo. ¿Para dónde? Dice. Lo dice aquí en Mateo 25, 14 al 30, mis hermanos. Ahí habla de todo ello. Sáquenlo. Entonces es importante, mis hermanos, que trabajemos nuestros dones. ¿Qué dicen ustedes? Es importante que trabajemos nuestros dones. Es importante que ejerzamos nuestros frutos. Y es importante que, aún no estando dentro de la iglesia, si tiene un talento, que lo ponga al servicio del Señor. Es importante. Claro que sí, mis hermanos. Quiero finalizar con esto. Dice, el uso de los talentos, frutos, talentos en la iglesia es fundamental para edificar el cuerpo de Cristo y realizar su obra, y a que estos regalos divinos permiten servir a los demás y producir un impacto espiritual, ejercen un poder de servicio transformador, un poder de unidad y un poder de capacidad para todo creyente. Entonces, mis hermanos, por eso fue que le titulé Fórmulas de 3 dan vida ¿a quién? A la iglesia. ¿A cuántos nos va pareciendo cómo va quedando? Bueno, yo no he ido a ayudar mucho, tengo mucha deuda ahí con el templo, pero a todos los que han ido a trabajar al templo, ¿cómo va quedando el templo? ¿Cómo va a quedar? Hermano René. Chulada. A como lo encontraron. Realmente el templo, creo, hermanos, es el mejor ejemplo para ejemplificar el tema, porque cada parte la han hecho diferentes, hermanos, porque las partes que son muy distintas las una del otro, pero entonces han ido grupos desde limpieza hasta los grupos de calefacción. Entonces vemos que uno solo no lo hubiera podido hacer, sino que se requiere de cada uno, incluso de las hermanas para el alimento, incluso de las hermanas para la limpieza de adentro, incluso de los niños a veces se han utilizado para limpiar. ¿Y cómo va quedando el templo? Va quedando hermoso, mis hermanos. Usted, hermana, que va todos los domingos a sartenear, como se dice ahí, siéntase dichosa de eso. Usted, hermano, que va a pintar, siéntase dichoso en eso. Usted que va a hacer limpieza, siéntase dichoso con ello. Porque el trabajo que usted está ejerciendo, se está viendo, el templo está quedando hermoso. Usted que sabe su don, usted que sabe ejercer el fruto, y usted que tiene talento dentro de la iglesia, es fundamental. ¿Por qué? Usar tus capacidades en la iglesia llena el corazón y da propósito a la vida, siendo esencial que cada miembro contribuya para que el cuerpo de Cristo crezca como
unidos. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos. Paz,